Muy buenos días. Vamos a iniciar la actividad académica de estas novenas jornadas del norte argentino en estudios literarios y lingüísticos, activar la palabra, trabajar las memorias, a 25 años de las primeras jornadas. Y en esta ocasión nos acompaña el magíster profesor Lucas Perazzi, docente de nuestra casa de estudios, egresado y docente, magíster en Ciencias del Lenguaje por la Universidad Nacional de Salta, licenciado en Comunicación Social y profesor en Letras por la UNJU. Se desempeña en esta casa como profesor adjunto de Análisis del Discurso y de Metodología de la Investigación en las carreras de Letras y Comunicación Social. Dirige y ha participado en numerosos proyectos de investigación. Su experticia se centra en los estudios del discurso desde una perspectiva social. Así, si hacemos un paneo sobre sus diversas y variadas publicaciones, nos encontramos con estudios sobre los discursos identitarios, imaginarios, representaciones sociales y el abordaje de los fenómenos lingüísticos desde una perspectiva glotopolítica. Entre sus artículos podemos mencionar Aproximación al folclore moderno jujeño, imágenes predominantes, y otro más reciente, Imaginarios, representaciones sociales y discursos, una reflexión teórica metodológica. También se ha desempeñado en cargos de gestión universitaria. Coordinó el número especial de la Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso. Esta es una primicia porque se va a publicar en el mes de diciembre en un número especial sobre discurso y de colonialidad. Esta breve carta de presentación introduce una de las facetas profesionales del conferencista. Sin embargo, no es casual que justamente Lucas Perazzi sea quien nos brinde la conferencia inaugural de estas novenas jornadas en las que vamos a celebrar las bodas de plata, porque como había mencionado hace un rato, es un jornalero de la primera hora, responsable de muchas de las imágenes, de las gráficas que hemos tenido, que han identificado a jornadas a lo largo de estos 25 años. Tanto en aquellas jornadas que empezaron en el 99, creo que sos responsable de todas, y de varias del ciclo de jornadas. De las feas, por lo menos. Bueno, no, eso no. Salvo palabras cruzadas que siguen la memoria de varios. Ahí te luciste. Mañana vamos a ahondar en esto, en el festejo de los 25 años, así que, bueno, de diagramar muchos programas, actas y entre muchas actividades académicas y de gestión. Así que bueno, es un orgullo que sea él, como decía, esto no es casual, que forma parte de este grupo de hacedores desde el año 1999-2000, quien abra esta semana de reflexiones y lecturas con este título. ¿Se puede cantar? Se puede cantar. Mi alma Así es. Bueno, no vamos a hacer papelones porque nos están filmando. Sos buena cantante, María. Vamos a salir en YouTube, va a quedar grabada la conferencia, así que vamos a decir nada más. Hasta mi alma estremeció del dispositivo enunciativo al giro afectivo en el análisis de la música popular. Bueno, muchas gracias, Mariel, por la presentación. Muchas gracias a todos y a todas las presentes. Muchas gracias a la comisión organizadora que pensó que podía ser interesante una conferencia inaugural de esta temática. La verdad que me siento feliz, no es orgulloso la palabra, sino feliz, digamos. Y ahí introduzco el tema porque a veces las sensaciones son muy difíciles de categorizar. Feliz y nostálgico por estos 25 años, y como vamos a ver en el desarrollo, la nostalgia es mitad alegría, mitad tristeza, ¿sí? Alegría por lo vivido, tristeza por
lo que ya pasó, lo que se fue, la gente de la organización que ya no está, que recordamos mucho y que hemos pasado muy, muy buenos momentos. Y además quiero decirles que esta reflexión que expongo hoy también nace de compartir con mis compañeras, colegas de letras, varias jodas puedo decir, ¿sí? No sé si se me permite la palabra, pero porque nace de dos anécdotas que voy a contar, sin nombres para no quemarlas, no me quemé van a decir, pero que tienen que ver con compañeras aquí presentes. Una es el primer trabajo que yo desarrollé con la noción de dispositivo enunciativo, que ya lo vamos a desarrollar, tenía que ver con la canción cantada por mujeres y la expresión de la subalternidad, es decir, la rebeldía o la resistencia que repentinamente en una canción se expresaba. Y en ese análisis, por un tema que la semiótica de las pasiones evalúa las pasiones en términos de intensidad y extensión, podríamos decirle, es decir, intensidad es la fuerza, casi un corte sincrónico de cuánto se expresa, y la extensión es cuánto dura esa emoción. Por un tema de intensidad las clasificaba, ¿sí?, en más o menos resistentes, más o menos rebeldes. Y entre esas cabía, por supuesto, la rebeldía absoluta, es Karina, y con la misma moneda, eso sí es innegable, y es innegable incluso para el público, que también tiene que ver con aspectos musicales, aspectos de la voz y un modo de ejecución que tiene Karina de las letras. Pero en eso que charlábamos decía, bueno, Mano Arriba, que es el grupo uruguayo de cumbia cheta, tiene Llámame Más Temprano y La Noche No Es Para Dormir, ¿sí? Y en el análisis de Llámame Más Temprano, bebé, yo decía, bueno, es un poco más conservadora porque es siempre la mujer en espera de recibir el mensaje, de recibir la llamada, hasta que a las 5 de la mañana dice, bueno, no da para que te lo dé, ¿sí?, a esta altura, pero siempre la mujer es reactiva. Y una compañera me dice, eso porque no la escuchaste en el taxi a las 4 de la mañana volviendo del bar y cantándola a todo volumen, ¿sí? Es decir, y ahí entra un primer aspecto que tiene que ver con, a ver si funciona, que tiene que ver con algo que ya trabajó Irene López, también otra colega, compañera de Salta, que siempre participa en las jornadas, y que es la multidimensionalidad del análisis de la canción como objeto de estudio. No solo lo expuso en la jornada, sino que está publicado en la revista Jornaleros, así que voy a obviar ese tema, digamos, por cuestiones de tiempo, pero efectivamente la canción como objeto de estudio tiene muchas dimensiones de análisis, que van desde el nivel sonoro, que no es la especialidad, no es la especificidad de uno, ¿sí? Esto que decía de Karina, lo tienen que evaluar quien sepa, no solo de tonos, arreglos, ¿sí?, sino también de todo lo que es el trabajo de producción musical, el nivel discursivo, que es el trabajo sobre las letras, que uno puede analizarlo desde lo literario, entre comillas, como recursos estéticos utilizados. Lo que yo hago, que es analizarlo desde la discursividad social o desde una perspectiva sociodiscursiva, pero también desde la performance, es decir, la actuación del intérprete de la canción a través de el canto en vivo, los videos. Hoy está muy de moda los estudios de los videoclips como complemento de la significación de la canción. Y por último, lo que llamamos la recepción, pero que en realidad la pongo entre comillas porque la recepción sabemos que es siempre activa. Es decir, que nunca la recepción es mero, como decía la aguja hipodérmica, mera asunción de los mensajes que tiene la canción, sino que hay una recepción activa. Este es un ejemplo, es decir, vos porque no la escuchaste en estas circunstancias. Primero, no la había escuchado siendo mujer, primer punto. No la había escuchado volviendo del bar, ¿sí?, y no la había cantado a todo volumen. Eso ya nos marca, ¿sí? Esa es una primera anécdota para que se entienda hacia dónde voy. La segunda anécdota es un grupo también de colegas que, acompañando a una de ellas en sus cuitas amorosas, escuchaba Gianluca Grignani, Mi historia entre tus dedos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y a cada verso que cantaba Grignani le agregaban al final un insulto, ¿sí? Supongamos, hay una cosa que yo no te he dicho aún, puto, gritaban las chicas, ¿sí?, para que se entienda. Y era interesante pensar en la reapropiación de eso, es decir, un discurso enunciado por un varón hacia una mujer, que ya vamos a ver
culpándola un poco, culpabilizándola de la ruptura, y que de repente se transforma. Esto ya había pasado con Laura Setebela-Tang en la Cumbia Villera, donde uno de los primeros análisis del grupo de Isabel Rigatuso, contra todos los prejuicios, dice: es cierto que se objetiva a la mujer en la cumbia villera, pero al mismo tiempo aparece por primera vez con honestidad la agencia sexual femenina en la música popular, en la cumbia villera, ¿sí? Porque dice explícitamente: ella no lo hace por dinero, lo hace por placer. Entonces no es una puta, no es una prostituta. Además, en la canción dice: elige con quién, elige cómo. Es decir, está hablando de agencia, por supuesto, y ahí viene lo que decía Galeano, que aparece como reiteración en este tipo de discurso: el miedo del hombre a la mujer sin miedo. Bueno, aparece constantemente en la música popular esta reacción. Y entonces en la ejecución pública sí aparecía el grito de puta de vuelta, que no estaba incluida en la letra original. Son reapropiaciones, recontextualizaciones de las letras. Yo decía, y mi preocupación era disciplinar, porque es cierto, se puede hacer todos estos niveles de estudio, ¿sí?, que vemos acá, y en general la tendencia transdisciplinar nos llevaba a, bueno, a tratar de abarcarlo todo. Y hoy hay una tendencia más de vuelta interdisciplinar, es decir, yo voy a hacer lo que sé hacer, ¿sí? Yo voy a hacer lo que sé hacer, que es análisis del discurso, sin negar que existen todas las otras dimensiones. Voy a ver qué del discurso tenía previsto, o por qué ciertos discursos son apropiables o no son apropiables, por qué ciertos discursos son contextualizables y entran a formar parte de esta experiencia distinta, ¿sí? Y entonces me centro en la noción de paradigma discursivo. Los paradigmas discursivos son, a grandes rasgos, esquemas de producción musical, sobre todo en el término de letras, que rigen de qué hablar, cómo hablar, de qué tipo de vocabulario utilizar, ¿sí? Esto lo ha estudiado Claudio Díaz mucho sobre el folclore, y habla de distintos paradigmas: el paradigma clásico, el paradigma de la nueva canción. Es decir, de acuerdo a los momentos históricos, los estados de sociedad, hay ciertas elecciones posibles y no otras, ¿sí?, que tiene que ver con la noción de género. Y cuando uno elige cierto paradigma, ya tiene ciertas restricciones de composición, por lo menos en la letra. Y uno de esos aspectos es el dispositivo enunciativo, es decir, desde quién enuncia, para quién enuncia, ¿sí?, y sobre qué temas enuncia. Eso básicamente es el dispositivo enunciativo. ¿Qué voz, qué focalización va a utilizar en la composición de la letra de la canción? Y eso, por supuesto, que regula también las otras elecciones, las elecciones léxicas, las elecciones de género, si va a ser una samba, si va a ser una chacarera, etc., ¿sí? Entonces, el dispositivo enunciativo, para nosotros, los que estudiamos letras, se parece mucho, y efectivamente es nada más que enunciado hacia otra, a las figuras de narrador, narratario, ¿sí?, y la relación que se establece en el discurso y por el propio discurso entre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta primera definición, vamos a ver que después se amplía, pero en esta primera definición de dispositivo enunciativo aparece mucho la idea de artefacto o ficción, ¿sí? Es una puesta en escena. Porque si no, inmediatamente identificaríamos, che, a Karina la cuerniaron 80 veces, ¿sí? O a tal pasó tal cosa, o ¿sí? Y no lo hacemos porque entendemos que hay un pacto de lectura ahí acerca de quién enuncia, qué figura de enunciador se construye, ¿sí? Ahora, esa figura de enunciador tiene que ver con, se puede ver en realidad, desde dos perspectivas para completarlo. La semántica global de Menguenot, que lo que dice es básicamente que tomadas ciertas elecciones paradigmáticas y de dispositivo, eso condiciona todas las otras elecciones del discurso, ¿sí? Lo mismo que si yo eligiera un narrador en un género de epistolar, ¿sí?, y además un narratario, supongamos, amiga íntima, eso condiciona el vocabulario que voy a utilizar, las cosas que se van a contar, etc. Bueno, lo mismo ocurre con la canción, ¿sí? Al elegir un narrador y un narratario, ¿sí?, o un enunciador y un enunciatario, inmediatamente se condiciona el tipo de cosas de las que voy a hablar.
Y acá, para entender mejor, voy a dar 4 ejemplos, ¿sí?, de paradigma y completo. Y el otro aspecto a tener en cuenta para proyectar el análisis es la semiosis social de Verón, que dice: si la letra estructura determinados roles de enunciador y enunciatario, hay que hacer un puente entre esos roles ocupados por cada una de estas figuras creadas en el discurso y las identidades sociales, ¿sí?, que es la siguiente. Efectivamente, se puede ver entonces el paradigma como una interfaz que conecta esas figuras de enunciador-enunciatario con ciertas identidades sociales que están en el límite de lo pensable, de lo decible, decía Angenot, y vamos a ver que también de lo sentible, ¿sí?, que faltaría a esa combinación. Y se produce efectivamente un contrato de lectura que lo que hace posible es que interpretemos las canciones no como experiencias personales de los cantantes, de las cantantes, pero sí como una forma, y ni siquiera de nosotros como público, pero sí como una forma de expresión de ciertos sentimientos, ciertos estados de ánimo. Eso está muy claro cuando veamos el paradigma de la cumbia recaté y elegante. Vamos a algunos ejemplos. El primero, decía, es el dispositivo enunciativo del provinciano cantor emigrado, ¿sí?, en el folclore. Eso está muy presente en Nostalgia. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé, ¿sí? Y es un paradigma que se sostiene a lo largo del tiempo, ¿sí?, tan firme que Lelutier hace una parodia que es Añoralgias, no sé si la escucharon alguna vez, y que se llama Samba Catástrofe. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué canta? La verdad que el pueblito era un pueblito terrible, había inundaciones, mosquito, calor, volcán, etc. ¿Sí? Y entonces termina diciendo, contra la expectativa, de decir: si a mi pueblito volver yo pudiera, no lo haría ni mamado. ¿Sí? Bueno, justamente, ¿por qué puede parodiar el dispositivo Lelutier? Porque el dispositivo existe y está instalado, ¿sí?, y se reconoce en tanto dispositivo porque está instalado, y está instalado en todo el folclore, ¿sí? Al estar instalado, ¿de qué cosas habla el paradigma del provinciano cantor migrante? Básicamente de la añoranza, de la nostalgia, una idealización, ¿sí? Pero algo clave es que nunca se menciona por qué me voy, ¿sí? O en muy pocas ocasiones se menciona. ¿Por qué? Porque hay una causa económica. Digo, nadie abandona su pago, querido, amado, donde fui feliz, dice la canción, aquel pago donde fui feliz, si no es por otra razón que la causa económica, la cual está encubierta dentro del mismo dispositivo, pero encubierta y sobreentendida a la vez. Eso permitió que se apropie el nuevo cancionero también de esos paradigmas y proponga formas del provinciano cantor comprometidas con eso, es decir, el dolor se asocia a la obligación de haberse ido, ¿sí? Pero decía, lo particular de esto es como sentimiento, y ahí me voy dando cuenta yo que juegan mucho los sentimientos acá, es la nostalgia. Esa nostalgia que, como bien decía, dice Greimas, en realidad es una mezcla de alegría por el pasado idealizado, vivido, y también de tristeza por ya no estar presente, por la distancia geográfica y cultural que se siente. Permite la reapropiación del paradigma, por ejemplo, eso lo he trabajado en una jornada de Salta hace mucho tiempo, por parte de los estudiantes universitarios en Córdoba y Tucumán, ¿sí?, que se apropian de ese paradigma de la nostalgia, aún sabiendo que las razones son otras, digamos, las razones de mi ausencia del pago, pero sobre todo sabiendo que voy a volver al pago, cosa que no ocurría en el provinciano cantor auténtico de mediados del siglo XX, del cual surge el paradigma clásico, ¿sí?, que se había ido y probablemente no volviera a ver nunca más a su familia y a su pago. Bueno, en este caso hay una apropiación, una identidad que conforma la jujeñidad en estudiantes universitarios en Córdoba y Tucumán, que tiene que ver con cantar estas canciones. Jujuy, ¿cuándo volveré? ¿Sí? Ya me estoy volviendo tiempo, dice la canción. O volveré Jujuy una tarde de estas, dice Jujuy Mujer. Es decir, hay un paradigma recurrente ahí, hay un dispositivo enunciativo recurrente ahí. Y decía, y acá hay algo que aparece también como importante para muchos géneros, en este caso, y la cumbia recaté, como la cumbia villera es uno, que es la elección del enunciador
tiene que construirse en vinculación con un valor que está dentro de ese género, pero no necesariamente en todos, que es la autenticidad. Es decir, el que se presenta como provinciano cantor tiene que hacer en su performance, en sus formas, tiene que justificar la pertenencia a esa identidad que construye y que difunde, ¿sí? Eso pasa lo mismo con el turro como enunciador. Tengo que parecer y ser turro, digamos, para los ojos del otro. Bueno, el que más he trabajado en términos de análisis es el dispositivo enunciativo de la subalternidad femenina en la cumbia, ¿sí? Aunque aparece también en otros géneros, yo lo he trabajado en la cumbia, que es la asunción de una voz femenina en un momento de subalternidad, es decir, o despreciada, o engañada, o ninguneada, o algún aspecto, ¿sí? O deselegida, se dice para el análisis de las cumbias de mano arriba, porque en realidad lo que se reclama no es un rechazo, sino el no haber sido elegida. En un caso por los amigos, dice la clásica respuesta, hoy salgo con mis amigos. Y en el otro caso, frente a la joda, es decir, ya está, no me llamaste, pero sé que tomaste y sé lo que querés a las 5 de la mañana. Es decir, ese proceso de haber sido deselegida dentro de las opciones disponibles, que tiene su correlato en un estado de sociedad y una forma de entender los sentimientos. Es decir, le habla un tú, un enunciatario masculino, que es el que realiza esa acción de poder sobre la mujer, y habla particularmente de esa relación. Y sobre todo tematiza eso, el engaño y demás. Y después hace un proceso que es recurrente en toda esta cumbia, que va primero del reconocimiento. Gilda decía, de repente una mañana cuando me desperté me dije todo es una mentira, ¿sí? Esta tonta se cansó de tus mentiras, dice Karina, ¿sí? Hay un momento que nunca tiene una causa específica, explícita, no es que alguien me dijo, ni te vi, ni simplemente en algún momento me di cuenta de que esto no estaba bien, ¿sí? Hay un reconocimiento, después viene una demanda por el trato recibido, ¿sí? Y después viene un proceso de autonomización, que va de una respuesta, ¿sí? Primero de la finalización de la relación. Karina lo dice tajante, basta, 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 ¿sí? Y lo dice de vuelta con la misma moneda, ahora después de que te cuento esto, supongo que esto ya es el final. Es decir, explicita el final de la relación, pero además propone una acción. Esa acción puede ser discursiva, ¿sí? Esa acción puede ser discursiva en el sentido de señalar al otro, denigrarlo, insultarlo, o simplemente, o puede ser una acción ya, una práctica que es engañarlo, que es con la misma moneda, o establecer una nueva pareja y salir a mostrársela, digamos, para que sepa lo que se perdió. Decía, en esta clasificación yo decía, bueno, hay dos primeros niveles de análisis en cuanto a la intensidad. Hay un primer grupo de canciones, aquellas, lo que pasa es que está muy chiquito ahí, pero son todas canciones cantadas por mujeres, un primer grupo de canciones que se quedan en ese reconocimiento, si se quiere. Es decir, te cerraré la puerta, Gilda, te cerraré la puerta en la cara para que aprendas, y ahí queda. Y además dice, no me verás llorando tras de la puerta, sobre lo cual vamos a volver. Un segundo, sería el mecanismo de autodefensa siempre dentro del dispositivo. Y se centra sobre todo, en términos de emociones, en el dolor, ¿sí? En el dolor, aunque también en ese proceso de sentimiento de libertad. Mientras que en el segundo, ahí ya pasamos a la ofensiva, ¿sí? Que tiene un objetivo restitutivo, es decir, me tiene que restituir la dignidad, ¿sí? Y tengo que equilibrar de algún modo las injusticias. Y eso lo hago o burlándome o humillándolo. Yo te conozco, sé que no vales ni un peso, dice Viru Cumbirón. Te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor, dice Eihash, pero en la versión cumbia, que es lo que yo analicé. Mi error fue darte todo cuando no vales nada, ¿sí? Y una segunda, y que termina, por ejemplo, con Sinvergüenza, temazo de ahora, que te vean triste, me da igual, no es que yo disfrute la maldad, pero algo te tengo que cobrar, ¿sí? Esa es la idea de revancha, que aparece después también en las cumbias masculinas. Y
el himno, por supuesto, Karina, que dice, ahora vas a saber lo que es ir por ahí, ¿sí? Que se burlen de ti, que se rían de ti y que te hagan la seña con los dedos así, ¿sí? Ahí es donde aparece la revancha con mayor visualización, por supuesto, porque digo, en esta escala de intensidades de la respuesta subalterna, siempre se propone alguna respuesta. Lo cierto es que, ¿por qué se llama resistencia subalterna? Porque son enunciados en primera persona sobre una relación particular, ¿sí? y que proyectan un fin, un cierre particular, pero que sin embargo son reconocidos por el público femenino como experiencias compartidas, ¿sí? Comprendidas como una experiencia de género compartida, ¿sí? Real o probable o potencial. ¿Eso significa que todos hemos sido cuerneadas? No, pero significa que reconocemos en eso las relaciones de poder y las relaciones y las posibilidades que esa letra abre. También por las experiencias, también por conocimiento de la situación social. Y eso se produce una resistencia subalterna. Resistencia, ¿por qué? Por un lado, porque todas las canciones se distancian o se contraponen con algún tipo de estereotipo de la mujer del mito romántico. La mujer que espera, ¿sí? No, llámame más temprano, o sea, no espero nada. La mujer que calla, no, dice Karina, ahora escucha mi relato, ¿sí? La mujer siempre dispuesta, no, así empieza Gilda, dice, ¿quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Es decir, no estoy siempre disponible para cuando vos quieras, lo mismo que llámame más temprano. Y la mujer doméstica, que es, la noche no es para dormir, ¿sí? Es decir, yo puedo jugar ese juego también. Voy a salir porque la noche no es para dormir, ¿sí? Todas figuras asociadas que producen entonces que sean discursos de liberación parciales. ¿Por qué parciales? Porque aprovechan incluso el propio sistema patriarcal para la denigración. Cuando yo le digo a un hombre perdedor, cuando le demuestro, como hace Karina, que alguien me hizo el amor mejor, por no decirlo así, me hizo, es más, le dice explícitamente, me hizo conocer cosas que contigo jamás conocí. Es decir, está atacando el corazón del macho, ¿sí? Que se constituye, y lo vamos a ver en la cumbia Recate, el corazón del macho popular hoy se constituye mediante la sexualidad porque no le queda otra cosa por qué constituirse. Así está analizado, es decir, perdida la condición de macho proveedor, que era el fundamento, digo, en la sexualidad constituía una parte del estereotipo del macho. Hoy está constituyendo casi el centro porque no le queda otra que constituirse desde ahí, ¿sí? Perdidas ciertas condiciones es donde el macho puede autolegitimarse o autoavalarse. Decía, pero es subalterna porque juega dentro del mismo sistema patriarcal con esos estereotipos y no propone una revolución ni una ruptura radical, simplemente propone una ruptura individual que es entendida en términos de recepción, ahí sí, y por estas experiencias compartidas, como un discurso feminista. Y ahí hay interesantes notas con mano arriba, agregó feminismo a sus letras, y la mina dice, no sé si es feminismo, es las perspectivas de las mujeres, dice. ¿Sí? Simplemente yo agregué eso, pero se construye como feminista en la medida que eso no estaba. Otro dispositivo es ahí le debo a Jorgelina Ortuño acá presente, que hacía metodología y que su tesis es esta, así que estoy robando a 4 manos en este momento. Decía, el dispositivo enunciativo del varón herido, del varón lastimado en la cumbia andina, digo yo, de los años 90. ¿Por qué digo andina? Porque se da en el sur de Perú, Bolivia, todo Bolivia, y norte de Argentina, ¿sí? Que es el varón que le canta a una mujer que lo abandonó, que lo engañó. Muchas veces está explícita la relación económica de ese abandono, ¿sí? Y lo cantan los buquis. Tu cárcel no es eso, es decir, si así lo quieres, ¿qué puedo hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer, ¿sí? Lo cantaron los chicos malos, aunque no con este dispositivo, sino con otro. Es decir, ella se fue con un niño rico. El problema acá es que se está expresando de fondo una cuestión de clase. Hay una crisis social que ocurre en los 90, ¿sí? Con el neoliberalismo, con la desocupación, que empieza a atacar los sostenes de la masculinidad. El hombre, el trabajador, sobre todo el obrero, que se definía a sí mismo como minero, como cosechador, todo, pierde identidad.
y expresa esa falta de identidad en estas disputas hacia la mujer que al contrario viene creciendo en empoderamiento, en autolegitimación, en autorreconocimiento hacia la mujer que lo abandona. Por eso aparece tanto la desagradecida, ingrata y esas palabras que tienen que ver con que me abandonas ahora, en este momento, en el peor momento, ¿sí? Y ese es un dispositivo enunciativo bien interesante, digo, ingrata, traicionera, mentirosa, aparecen constantemente en este dispositivo, ¿sí? Y después hay un subdispositivo de esto que es la revancha, ¿sí? La espera de que le vaya mal. Lo dice, tu cárcel dice, justamente se llama tu cárcel, porque ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Es decir, eso es lo que expresa el deseo. Y ni hablar del maestro Antonio Ríos con la revancha, es decir, anda, sigue así, búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir. Y aunque te vea llorando cuando estés de rodillas, aunque me veas llorando cuando estés de rodillas, te gritaré que no, ¿sí? Es decir, reconoce, hay un paso porque reconoce casi también por primera vez la fragilidad del macho, del hombre, del varón, ¿sí? La reconoce en términos emocionales y al mismo tiempo la reacción frente a esa fragilidad que tiene que ver además con todo un sistema contextual es atacar a la mujer, ¿sí? Es decir, es denigrar a la mujer porque no me queda sostén ahí. Y entonces aparece este dispositivo. Y el último, para los más nuevitos, es el dispositivo de la cumbia recate, especialmente elegante, que coincide con la cumbia villera en un hecho fundamental que es el tema de la autenticidad. Es decir, quien enuncia, tanto en la cumbia recate como en la cumbia villera, tiene que tratar de borrar toda huella, toda diferencia entre el sujeto empírico y el enunciador. Es decir, elegante tiene que constituirse en tu rito de barrio, ¿sí? Como imagen, como comportamiento, como práctica, ¿sí? Lo mismo que Lescano en la cumbia villera. Tiene que formar parte, es parte del pacto de lectura que el sujeto empírico represente esos rasgos, ¿sí? Y entonces hay un movimiento ahí que trabaja a la Barces, por ejemplo, de ocultamiento de la condición de artificio. Y que la cumbia villera, así como la cumbia recate, se presentan a sí mismas como puro realismo, ¿sí? Por eso pongo la frase de elegante con la que empieza la cumbia recate, que es, esto no es letra, es rutina, ¿sí? No es un artificio, no es algo que estoy yo inventando, no es una ficción, sino es lo que pasa en el barrio. El público del barrio sabe que eso no pasa en el barrio. Es decir, no pasa todo el tiempo en el barrio, si se vive de fiesta y demás y demás. Pero lo que sí está expresando, si no expresa realidad, sí está expresando emociones, sentimientos. ¿Y cuáles son esas emociones y sentimientos? Por un lado decíamos, bueno, no es reflejo, porque pensar que, bueno, todos los pibes de barrio se reconocen en elegante porque son todos chorros, viven tomando, se drogan y demás, sería reproducir los mismos prejuicios, ¿sí? Sobre las cuales no vamos, ¿sí? Sino que este es un dispositivo de afirmación de la existencia. Es un dispositivo además que no tiene en general un tú, no le habla a nadie, simplemente construye la experiencia del yo en un repetir. Yo y sexo, yo y drogas, yo y autos a toda velocidad, yo y yo y yo, ¿sí? Todo el tiempo es la experiencia centrada en el yo. Y no le habla un tú, salvo en un dispositivo especial que es cuando el pibe de barrio le habla a la cheta, ¿sí? Es decir, lo que pasa con Tini, lo que pasa con la Joaquí, Emilia creo que era la otra, es decir, cuando le habla, que además no vamos a entrar en eso, pero es súper interesante, reproduce todo un mito, toda una fantasía del pibe de barrio con la cheta que tiene que ver con las posibilidades de superar las clases sociales a través del sexo. Digamos, reproducir lo que era, al final entré, ¿ve? Reproducir el mito de la dama y el vagabundo, ¿se acuerdan? La dama y el vagabundo, pero el mito americano de la dama y el vagabundo es que a través del amor se pueden superar las clases sociales, las distancias sociales. En este caso no, es el encuentro momentáneo, ¿sí? Que al final se termina separando, es decir, y está explicitada la separación, porque se reconoce que no hay forma de superación constante de esa diferencia social. Entonces, ahí sí está expresando un malestar. Esto, ¿qué expresa la cumbia recate? Si no expresa esta
delincuencia permanente. ¿Qué está expresando del pibe barrio? Bueno, esta insatisfacción con la vida material. Porque ¿qué proyecta? Sueños, la cheta, los autos, la ropa, ¿sí? La droga, lo que sea, pero proyecta, esto ya pasó con el rap negro, ¿sí? En los 80 en Estados Unidos. El malestar en una cultura. Lo que se habla es un ciclo permanente de marginalización, del que no se puede salir más que momentáneamente mediante ¿qué? Mediante el consumo, mediante la ostentación y mediante la hipersexualidad. Es decir, que reproduce los mismos patrones de autovalidación que la del capitalismo. Por eso hablo de vuelta de resistencia subalterna. ¿Hay resistencia? Sí, porque está expresando una identidad que no se corresponde con ciertas identidades y al mismo tiempo, por lo menos con los patrones de conducta esperables, ¿sí? Y ahí vienen un montón de sanciones justamente sobre esta cumbia, que habla de la marginalización, que autoexcluye a los... No, se va formando una identidad donde el sujeto popular se reconoce no por ser delincuente, sino por estar mal. Y ese estar mal está expresado, sentirse mal está expresado en esta cumbia. Y como dispositivo enunciativo general, elegante como agente social, reproduce ese estar mal en todas sus facetas. Cantar mal, presentarse mal en público, mal vestido, digo, todo eso constituye parte de una visión más amplia del dispositivo enunciativo que lo que expresa es eso, es decir, no quiero seguir ninguna regla social, porque además lo que pasa acá es que el Estado no me llega. La sociedad, para la sociedad soy un paria, ¿sí? Entonces reivindico en esta marginalidad, reivindico mi marginalidad y esa reivindicación de marginalidad implica por lo menos tengo mis propios códigos. Y ahí hay otro dispositivo que aparece muy poco que es el nosotros, ¿sí? Cuando, por ejemplo, Elegante canta con Damas Gratis, es decir, Lescano, Callejero Fino, y ahí sí aparece un nosotros que es nosotros tenemos código, ¿sí? Pero son nuestros códigos, no tienen nada que ver con los de ustedes. Y ahí sí creo que ahí sí, no. Y ahí sí se configura, por lo menos implícitamente, siempre un nosotros respecto a un otro que es la sociedad, un otro que es el Estado, porque la única cara que veo del Estado es la policía. Por eso tanto enfrentamiento con la policía, por eso no hay peor cosa que la policía, porque es la única cara que yo veo del Estado en el barrio. Y de hecho la cumbia villera, más que la cumbia recate, lo textualiza porque ahí sí hay un dispositivo que le habla un tú. Y ese tú siempre es vigilante, policía, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es mucho más agonística, mucho más de pelea directa, mientras que esta es de reconocimiento en nosotros. Bueno, llegamos al giro afectivo, no sé cómo estamos de... ¿Ya está? Bueno, el giro afectivo ustedes saben que en ciencias sociales, es decir, la inclusión de los afectos ya lleva varios años, desde los 80, 90 y además ampliamente deudor de la semiótica de las pasiones, Greimas, Fontanil, incluido Parrett, ¿sí? Pero en los estudios de música popular es relativamente reciente, lleva 10 años, ¿sí? Acá vamos a ir dando un estudio central, es la música en la vida cotidiana, ¿sí? Que elabora el concepto de affordance y un poco responde a esta preocupación que yo tenía, es ¿qué es lo que hace apropiable, qué es lo que hace reinterpretable un texto, un discurso, un dispositivo enunciativo, ¿sí? Y señala que en esta interacción entre la música y su público hay ciertas posibilidades de uso. En la propia canción ya habría ciertas posibilidades de uso dispuestas y que esas posibilidades de uso surgen de la negociación entre la experiencia individual más los discursos sociales, ¿sí? Y el fenómeno textual mismo, es decir, las posibilidades interpretativas mismas. Habíamos dicho de aquello que podríamos llamar los límites de lo decible, de lo pensable y también de lo sentible. Y ahí incorpora fuertemente el tema de los afectos en la canción popular, ¿sí? ¿Qué es incorporar el tema de los afectos? Esto lo voy a pasar porque tiene que ver con esta otra, ¿sí? Con Sarah Hammett, que habla de la política cultural de las emociones, y el concepto fundamental que une todo el libro es lo de las culturas emocionales. Es decir, nosotros no existimos solo en una cultura de la representación, en tanto racionalidad, en tanto imagen, ¿sí? Sino en una cultura de las emociones. Hay un momento en esto de lo pensable y lo decible donde una sociedad establece qué se puede sentir, quién lo puede sentir,
sobre qué cosas se puede sentir y además decir. Yo siempre digo un ejemplo tonto, cuando doy genolecto, digo, bueno, mi generación no podía decir estoy encantado. Me encanta, como dice el Facebook. Me encanta era inmediatamente invalidar tu condición de masculino, de varón. Digo, uno dice, está como pa' macho, no dice me encanta, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas decibles y sentibles, ¿sí?, están, dice Sara Ahmed, están incorporadas dentro de la cultura y se nos van transmitiendo por la cultura. Y algo fundamental para el análisis de la canción es que las emociones, dice ella, se pegan, se adhieren a ciertos objetos. De modo tal que cuando yo utilizo un dispositivo enunciativo X, por ejemplo el del Provinciano cantor, ya sé que la emoción va incluida es la añoranza, ¿sí?, o la nostalgia. Cuando yo utilizo un dispositivo de mujer en la cumbia, posiblemente ya vaya una emoción ahí que tenga que ver con esta oposición entre tristeza y liberación, alegría, ¿sí?, incluso con la discriminación entre eufóricas y disfóricas, ¿sí?, incluso a nivel eufórico, ¿sí?, de intensificación de esa. Entonces, sin embargo, el libro de Sara Ahmed es de 2015. En 2017, otro de los libros rectores, digamos, de este giro afectivo dentro del análisis de la música popular fue Música, Danza, Afectos y Emociones en Latinoamérica. Lo edita Pablo Vila, que es argentino, ¿sí?, pero como lo hacen desde la antropología y desde la sociología. Él es sociólogo. Y fundamentalmente dicen, bueno, si hablamos de emociones y de sensaciones, no podemos dejar de hablar de corporalidad. Por lo tanto, lo que hay que analizar en la música no es la letra, sino cómo se dan los usos de la música en la vida cotidiana y especialmente en ciertos espacios. Bailes, conciertos, festivales y también, como veíamos en el libro anterior, en situaciones de la vida cotidiana. Es decir, lo que la música hace, dicen, ¿sí?, y no lo que la música representa. Y se empieza a pensar en términos de oposición entre el nivel emocional y el nivel representacional, cosa que no existe, porque así como las emociones se pegan a las representaciones, esto ya lo había dicho Moscovici y lo había dicho Jodelet respecto a las representaciones sociales, no son solo imágenes de las cosas, sino son los valores y las emociones que esas cosas transportan, ¿sí? Entonces no hay una disociación, en la vida cotidiana no hay una disociación entre nivel representacional y nivel emocional. Por lo tanto, puedo analizar ambas cosas. Sí, es cierto que hay grandes aportes. Uno es el de identidades narrativas, es decir, que las músicas tienen que ver con cómo construimos identidades porque de alguna manera nos permiten narrar nuestra propia historia, como grupo y como sujetos, ¿sí? Ahí voy a hacer un paréntesis para agregar ya un marco teórico actual, ¿sí? Claudio Díaz y Ángeles Montes trabajan desde la Universidad de Córdoba y trabajan fuertemente de la sociosemiótica, las sensaciones y las emociones en la música popular. Y ellos hacen una distinción que tiene que ver con la lógica peirciana de primeridad, segundidad, terceridad, acerca de sensaciones, emociones y sentimientos. Y hablan de la incomunicabilidad de las emociones. Eso que yo decía al principio, no sé cómo expresar mi sentimiento, mezcla de orgullo, nostalgia, alegría. Es decir, porque las sensaciones son incomunicables, porque pasan por el cuerpo. En tanto yo trato de categorizarlas, en tanto les pongo un nombre, ¿sí?, ya estoy dando un paso discursivo, una interpretación, una categorización. Es decir, cuando yo digo esto que me pasa es miedo, ¿sí?, ya de algún modo lo encapsulo con un nombre. Y el miedo nunca es miedo solo. El miedo siempre es distintos miedos, ¿sí?, aunque las reacciones sean similares. Pero me permite, ahí sí, intelectualizarlas. Y cuando yo compongo un conjunto de emociones posibles dentro de un todo, estamos hablando de sentimiento. El amor, por ejemplo, ¿qué emociones? Bueno, alegría, deseo, tristeza, también. Es decir, cada conceptualización del amor involucra un conjunto de emociones a las que ordena y a las que narrativiza. Y esa narrativización, ¿por dónde pasa? En gran medida por la música popular,
¿sí? Pablo Semán habla de la educación sentimental, ¿se acuerdan? Los de letras, es decir, cuando hablamos de la novela y la educación sentimental, la novela inglesa, Jane Austen, cualquiera, es decir, la educación sentimental hoy está pasando en gran medida por la música popular. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite, también lo trabaja Carolina Espataro. Carolina Espataro trabaja con Fans Club de Arjona, ¿sí? Y esto que dicen, bueno, de Arjona, no, sí, de Arjona. Y investiga cómo esto les permite hacer inteligibles ciertas emociones. Es decir, esto que sentimos, decir, bueno, está expresado en algún tipo de narrativa. Y está expresado en la narrativa de Arjona, yo me identifico con eso y las conceptualizo desde ahí. Pero además configuran identidades sexogenéricas, ¿sí? Y por último, permiten la autorrepresentación, es decir, narrarse la propia historia a partir de esas categorizaciones. Bien, voy a pasar al final. Bueno, ahí lo dejo como cosita para que busquen. La autora del libro, Simón Lucy Pereira, habla de la matriz melodramática de Latinoamérica, telenovela, bolero, cumbia, siempre como melodrama fuerte, y vincula mucho esto con la situación latinoamericana y las injusticias de clase, todo lo mismo que habíamos visto como principio organizador de la cumbia Recaté. Pero bueno, de algún modo permite exteriorizar emociones que no necesariamente, en este salto de la sensación a la emoción y a los sentimientos, no necesariamente eso que yo categorizo y que luego ordeno y narrativizo tenga que ver efectivamente con la sensación recibida, ¿sí? Simplemente que el malestar se expresa de distintas formas narrativas. Hay una modificación ahí. Bueno, ahí había agregado un apartado sobre qué pasa con las novelas turcas hoy. Bueno, agregan, por un lado, a esto que ya estaba, exotismo, escapismo visual y cultural, y por otro lado, algo importantísimo en los sectores populares hoy, que frente a los cambios hay una reacción conservadora, y eso está expresado en la novela turca. Es decir, me permite ver en espejo mi propia sociedad, porque ahí sí están los énfasis en los viejos valores tradicionales, la familia, etcétera, las responsabilidades, y además la idea de sacrificio que tienen las novelas turcas. Es decir, encuentro en eso que viene de afuera algo que ahora en lo local me parecería muy progre, por sintetizarlo así. Entonces, de repente la novela turca empieza a tener un exitazo a nivel popular latinoamericano y está expresando hay tensiones, y tensiones que tienen que ver con sentimientos de pérdida, de identidades, ¿sí? Pero bueno, este es también un paréntesis que tiene que ver con la reformulación de dispositivo enunciativo que hacen Claudio Díaz y Ángeles Montes, y que ya tiene que ver con lo que llaman el agente social, ¿sí? Hay un sujeto empírico, Blan Ángel Valenzuela, Juan Carlos Jiménez Rulfo, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, pero hay un agente social, elegante, la Mona Jiménez, Shakira, ¿sí? Ese agente social es el dispositivo enunciativo. No es solo ya la canción, sino es la performance, las entrevistas que brinden. El sujeto se transforma en dispositivo enunciativo, y es un dispositivo enunciativo total, representacional y emocional, que tiene que ver ya con todo, con video, música, letras, performance, ¿sí? Pero que también prevén, como habíamos dicho, usos potenciales. Bueno, me voy directamente a las dos preocupaciones de las que había partido, que eran mis compañeras ¿sí? y sus anécdotas. Si uno sintetiza metodológicamente cómo podría abordar la música popular desde todos estos aportes, podría decirse que podría analizar qué representaciones y afectos dispone un enunciado, una letra como preferibles en un estado de sociedad determinada, cuáles interacciones habilita y a quienes propone como escuchas ideales, y también cuáles apropiaciones se realizan y están posibilitadas por el contexto sociodiscursivo. Y ahí me voy a la primera anécdota, que tiene que ver con Llámame más temprano. ¿Y por qué yo la categorizaba con menos intensidad? Y al revés, cuando uno analiza desde esta posición, dice, bueno, Llámame más temprano muestra en primera instancia esto que yo decía, una mujer en espera. Ya son las 10, las 11, la medianoche, las 2, las 3, las 5, y el mensaje no cae, ¿sí? Hay una emocionalidad ahí que tiene que ver con ansiedad, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuándo me escribe? ¿Sí?
ante la imposibilidad de tomar la agencia femenina de escribir, eso es lo que yo analizaba anteriormente, y una paulatina decepción, es decir, que se va notando en ese seguir. Por otro lado, también hay una expresión de la desconexión emocional, cuando cae el mensaje finalmente, dice, bueno, sé que tomaste, o sea, no, ahora no me venga, esto no tiene que ver ni con cariño, ni amor, ni nada, ¿sí? Y además, una interiorización de la relación, porque dice, sé lo que buscas, es decir, ya sé, en tu accionar y en nuestra interacción, ya sé lo que buscas. Pero hay un segundo proceso, el no da para que te lo dé, que marca un límite de la disponibilidad de esa mujer que espera, tanto emocional, física, como una reprogramación de los tiempos, es decir, bueno, ya no sos el único que controla los tiempos de la relación, ¿sí? Y esto, en términos afectivos, significa pasar de vulnerabilidad, ansiedad, angustia, decepción, y en ese momento pasar en el reconocimiento a un límite autoimpuesto. ¿Por qué hablo de límite autoimpuesto? Porque la canción empieza diciendo que quiere ella encontrarse de nuevo, es decir, que tiene deseo hacia ese otro. Y lo que supone esta ruptura de la linealidad es, aún con deseo, te digo que no. Aún contra mi propio sentimiento, aún contra mi propia emoción, te digo que no. Entonces, un gobierno sobre los tiempos de la pareja, sobre la relación, pero es un gobierno que se obtiene sobre sí misma, ¿sí? Que da un triunfo, una sensación de triunfo íntimo que se expresa en las emociones de alegría, liberación, ¿sí? Y expresadas con euforia. Este paso es lo que hace reinterpretable. ¿Cuál es la representación preferible entonces de esta canción? La resistencia subalterna. Ahí cito un libro porque es importante las condiciones discursivas en las que se produce esta interpretación. Bueno, los afectos preferibles, emoción de alivio, alegría, sentimientos de autoafirmación y liberación, expresados eufóricamente, ¿sí? Pero que se dan porque se pueden dar en una sociedad determinada. ¿Cuál es esa sociedad determinada? Bueno, avance de los derechos de las mujeres, cuestionamiento de los roles tradicionales de género, pero esto que marqué ahí especialmente, las nuevas formas de vinculación sexoafectiva que tienen que ver, además, con la tecnología, ¿sí? Acuérdense que mano arriba habla del mensaje y habla de clavar el visto, ¿sí? Como forma. Y que están todavía en discusión, porque si habíamos hablado que la canción popular es una forma de educación sentimental, en realidad, cuando es contemporánea a los fenómenos que están pasando, y esto uno lo puede ver en redes sociales, se están discutiendo esto. Es decir, clavar el visto, ¿qué valor tiene? ¿Sí? Si yo le mando un mensaje y no me contesta, o si me dice, todo esto está en discusión permanentemente. Hoy está en discusión en redes sociales. Entonces, está en proceso de autoproducción, de autorregulación, ¿sí? Son nuevas relaciones mediadas por la tecnología, pero que además indican otro punto, que es, está bien, avanzamos hacia la posibilidad circunstancial de un encuentro sexual. Ya no es para establecer familia, ya no es para casarse, ni nada. Eso lo reconocemos todo. Ahora, esa circunstancialidad involucra la indiferencia y el desapego o no? ¿O podemos mantener relaciones sexuales esporádicas cuando nos pinte, pero también, no sé, ser amigo, que te preocupes por mí? Todo eso está en discusión y acá se va produciendo la educación sentimental. Está diciendo, no, ojo, que tengamos una relación sexual casual, ¿sí? Que nos guste a los dos y que los dos estemos de acuerdo, no significa que vos te puedas hacer el boludo, no significa que no me puedas llamar, no significa que no podamos mantener otro tipo de afectividad. Ahí se está regulando las formas del encuentro en nuestra nueva sociedad, ¿sí? Y está explícito, está dicho en la canción. ¿Cuál es el enunciatario ideal? Se supone una mujer joven, soltera, porque expresa esas tensiones con esta nueva realidad y además provee, es decir, representa y además acciona sobre la realidad, le provee esa educación sentimental. Pero hay apropiaciones posibles, digo. Un hombre interesado en esta educación sentimental de la tecnoafectividad, pero también una mujer separada, por ejemplo, frente a la nueva realidad tecnoafectiva. Es decir,
Por un lado, la habilitación de los encuentros sexuales ocasionales y por otro lado, la presencia de la mediación tecnológica en esas relaciones, ¿sí? Es decir, que tranquilamente se la puede apropiar. Y vamos rápido a Mi historia entre tus dedos, de Gianluca Grignani, que es otro ejemplo que me causó, ¿sí? Hay frases típicas de la composición paradigmática de la época que tienen que ver con el hombre y la culpabilización de la mujer, ¿sí? Si no quieres ni decir en qué fallado, que es una tendencia masculina en la época a externalizar la culpa, en la falta de claridad o comunicación de la mujer y que centra la atención de toda la composición en una imagen negativa de ella, ¿sí? Y además, inmediatamente se autopresume, ¿sí? Es decir, no encontrarás otro como yo, que está presente en un montón de letras paradigmáticas de la época, ¿sí? Mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo, mejor lo dudo, ¿sí? Hay una sobreestimación de sí mismo y como correlato una subestimación de la mujer. Digo, si yo amo a una mujer, entiendo que esa mujer va a encontrar lo mejor, digo, porque si yo la tengo puesta, no, en estos casos parece que soy el único que pudo amarte, digamos al revés, y esto aparece recurrentemente en esta época como formulación paradigmática. Y lo que hicieron las colegas acá es transformar emocionalmente esta canción, no solo representacionalmente, ¿sí? Del varón herido, de la tristeza y el enojo como emociones al sentimiento de dolor, resignación y culpabilización, que es una canción además disfórica en términos de intensidad, ¿sí? Que tiene que ver con ciertos estereotipos de género, transformarla radicalmente a partir de la apropiación. La apropiación de la mujer que ya conoce todos estos discursos, que ya conoce todos estos pedidos de perdón, ¿sí? Y a partir de ese conocimiento previo de estos discursos puede agregarle el ya no te creo nada, sería, ¿sí? ¿Qué es lo que expresa ese insulto al final de cada verso? No te creo nada y a mí no me culpabilices de lo que te está pasando, ¿sí? Es una apropiación que se hace en términos emocionales. La voz, esto de ubicar la voz masculina en el centro es negativizado, ¿sí? Y esto de construir a la mujer como culpable, la mujer se apropia de eso y lo reconoce como un discurso social, vigente todavía, pero al que ya no le cree. Y entonces lo que era una canción de amor se vuelve, de romance, se vuelve una canción que explicita el engaño masculino, la mentira masculina o la típica de todos los hombres cuando piden perdón, ¿sí? Y que me culpabilizan a mí. Y esa apropiación es posible porque ese dispositivo está en la propia letra, ¿sí? Dentro del marco de la nueva discursividad social. Entonces, para cerrar, leo, ¿por qué estudio yo canción popular? Y también Memes, donde pasa gran parte de estas discusiones acerca de la educación sentimental de hombres y mujeres, ¿sí? El estudio de los sentimientos, como son definidos por una comunidad dada y en un momento particular, es una clave de acceso importante para el análisis sociosemiótico de las distintas sensibilidades sociales o culturas afectivas, y con ellas de las regulaciones a las que responde la producción de emociones. El estudio de esas culturas afectivas a través del análisis de los sentimientos que esas sociedades producen, censuran, difunden, regulan, abre una puerta de acceso privilegiada al estudio de la producción y comunicación de reglas sociales para la producción de emociones, en memes o en canciones. Gracias. Gracias a vos, Lucas, bueno, por todo este trabajo tan sesudo, tan interesante y que, bueno, además como es tu estilo lo has expuesto de forma muy dinámica, ¿no? Faltaría la parte musical así para ir recordando, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo ya desde chiquitos hablabas del grupo Brindis y de los Diamantes Jujeños hace 25 años y uno lo miraba y no sabía de qué estaba hablando, ¿no? Y bueno, siguieron tus intereses por este lado de la música popular. Se ampliaron mis intereses y se amplían en parte de esto de observar, bueno, qué es lo que pasa con la música en la vida cotidiana. Exacto, sí, la verdad que aparte, me imagino yo todos debemos pensar lo mismo, qué divertido estudiar todas estas cosas. No, divertido era cuando estudiaba el folclore y andaba de peña en peña. También. Me acuerdo de esa época.
Y bueno, un corpus que además se va actualizando y reactualizando, ¿no? Yo me había anotado varias cositas acá. Bueno, voy a decir una que tiene justo que ver con esto, para darle la palabra a la gente presente, que tiene que ver, sí, ahí mejor. Cuando empezaste a hablar, pensé inmediatamente, y vos después hiciste referencia a esta canción y dijiste un temazo, ¿no? Que suena por todos lados, sinvergüenza, bandido, atorrante. No sé si lo has trabajado específicamente, pero que tiene una particularidad que va a conjugar, es como un contrapunto, ¿no? Pensando en los copleros en la apertura, ¿no? Que tenían este diálogo, donde está la mujer con su queja y después tiene la palabra, ¿no es cierto?, el varón, y hay todo un acting en el video y bueno, esas cuestiones. Mira, ¿Qué no, pasa con esa canción? no lo abordé específicamente, además me van a matar familiarmente porque a partir de ese tema me he vuelto fanático de Emanero, que es el que hace la voz masculina. No por esa canción precisamente, pero Emanero ha desarrollado 3 canciones más con un dispositivo enunciativo súper interesante y que yo no había visto, que es el tipo que pide perdón, pero pide perdón no cargando nunca la culpa de esto que pasa, no cargando nunca la culpa en la mujer, es decir, asumiendo la culpa. Incluso los ha hecho cantar a los Palmeras, una canción de esa, que los Palmeras tienen un dispositivo bastante machista en general en sus canciones, y sin embargo ahí aparece Emanero con Ulises Bueno y los Palmeras, y la verdad que la forma en la que se enuncia el sujeto masculino, por un lado se presenta frágil, pero ya no culpabilizando, sino diciendo, sí, fui una mierda, perdón, la palabra, no lo dice así, fui un vago, fui un atorrante, pero te sigo amando y espero que me perdones. Nada más, digamos, ese es el dispositivo enunciativo que aparece así, en esa forma, por lo menos en la cumbia, creo que por primera vez. Por eso estoy así como sustancializado. No ocurre en este contrapunto donde sí pone, de todas maneras, la fuerza del tema está puesta en las voces femeninas. De hecho, son 3 contra 1, es decir, está puesta en las voces femeninas y ahí sí la voz masculina les hace como un contrapunto de otra forma de ver las cosas, más similar a Gianluca Grignani. Tenemos cada uno Tenemos su micrófono. cada uno Sí. un micrófono. Bueno, tengo acá otras preguntas, pero vamos a darle lugar a la gente del público, preguntas, comentarios que quieran realizarle a Lucas. Y que yo pueda responder. Además. Bien, por acá. Bueno, ese ya es otro tema, pero queda abierta la participación. Buenos días, profe. Quería preguntarle, retomando la idea del profe, si se puede aplicar solamente, usted lo aplica a música, a letras de RKT, perfecto. Mi pregunta es si se puede aplicar a la copla. ¿Por qué? Yo trabajo sobre coplas, analizo coplas, retomando la idea del contrapunto. En el contrapunto pasa que tanto varón como mujer se definen o enuncian a la otra persona llamándola vidita. O sea, vidita, si querés cantar conmigo, inventar coplas nuevas, así básicamente es un verso. Mi pregunta es si se puede aplicar a la copla o estaría en otra rama, en otra... Mira, no me animo a contestar eso porque hay 2 personas que te lo van a contestar mejor. Uno es María Eduarda Miranda, aquí presente, y el otro es Marcelo Zapana, que además escribió un libro sobre el contrapunto coplero y que sí, efectivamente maneja también una cuestión del dispositivo enunciativo en el contrapunto, los roles que se asumen. Digamos, para aportar yo esto, y que también lo dice Marcelo, es decir, el asumir roles, papeles dentro del contrapunto para nada implica que eso exprese una realidad. Sí expresa tensiones de género, tensiones de clase, sí, que están marcadas. Pero bueno, está dicho. María Eduarda, podés ampliar. Espera, por la grabación, Edu.
Bueno, la respuesta te la ha dado Lucas, ¿sí? Sí hay dispositivos enunciativos que son fijos, que están muy estandarizados, porque el contrapunto es un género picaresco, ¿no? Que en donde se juega el humor y donde se juega además el cortejo amoroso. Y hay roles, ¿no? Está el viejito pícaro, la niña avispada, está la casada infiel. Es decir, hay una serie de figuras, pero están muy topicalizadas, ¿sí? Y además tiene que ver, en el contrapunto tiene que ver con el juego, a ver quién gana ese contrapunto. ¿Sí? Hay una serie de intencionalidades en ese juego cantado, ¿no? En las que la apuesta está en también la participación del público, que determina por los aplausos quién es el ganador. Entonces, por supuesto que sí se dirimen cuestiones que tienen que ver con representaciones sociales y con afectos, pero son los afectos más estandarizados, digamos, son, creo que más fuerte es la representación social que lo afectivo en el contrapunto, ¿no? Es más, la gracia está en reconocer esas representaciones sociales dentro del contrapunto, ¿no? Y quien reconoce es el público, que al final termina dirimiendo quién es el ganador. Entonces hay como un trabajo de reconocimiento de figuraciones estandarizadas, pero habría que analizar si es que el contrapunto va incorporando nuevos discursos y ahí sí ver cómo impactan, pero eso no te lo puedo contestar porque sería hacer un trabajo de campo. Bueno, ahí tenés, ¿ves? Un nicho para tesis ahí, si querés. Bueno, me pasan la grabación así en la próxima, ya le robo a Eduardo también y incorporo el contrapunto en el dispositivo enunciativo. Yo pensaba, Lucas, si alguna vez has trabajado el tango, pensé cuando hablabas del melodrama. No, Ángeles Montes lo trabaja, una de las teóricas que he citado recurrentemente. Ella lo trabaja. Gran parte de la dinámica del tango, digamos, en estas enunciaciones se parece mucho a la cumbia cantada por varones, es decir, esto de la mujer que de repente, mediados del siglo XX, participaba activamente de la vida y que además era un fenómeno de atracción, la rubia Mireya y ese tipo de cosas, un fenómeno de atracción tan fuerte que era al mismo tiempo, pero no quiero mentir, pero al mismo tiempo es admiración y rechazo, digamos, esta admiración que se da por esa mujer fuerte, pero también ciertas estrategias de culpabilización, rechazo a través del dolor y demás, porque también hay esto, por eso yo hablaba al principio de la recurrencia, de el miedo al hombre que no termina de entender cuando suceden estos fenómenos, cuál es su lugar en el mundo, ¿sí? Y por eso es tan fuerte el tema de volver sobre la representación de género masculino en la música popular y estos detalles de, bueno, ¿qué pasa con la cumbia recaté y la hipersexualización del varón? ¿Sí? Es decir, ¿qué fenómenos está expresando eso? Y bueno, ¿qué fenómenos está expresando también cuando se proyecta hacia la otra en este caso? Pero no lo he trabajado yo. Pero hay un montón de bibliografía desde la misma perspectiva o similar sobre el tango de Ángeles Montes particularmente y algunos grupos de Buenos Aires también. Juan Diego. A ver, vamos a... Es para que salga en la grabación porque queda la conferencia, no se transmite en directo, pero ya va a quedar grabada en el canal de la facultad. Bueno, me interesó mucho y además, bueno, es algo que quizás no todos saben, pero a mí, por ejemplo, la cumbia me encanta. Entonces es un género que escucho asiduamente y me fueron surgiendo distintas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando vos planteás la singularidad de Sinvergüenza, que es como el único registro musical donde el hombre pide perdón, ¿no? O trata de disculparse frente a las mujeres, ¿no? A mí un proceso de reescritura que se está dando en los últimos, en el último año, es por ejemplo Ráfaga, que todas las versiones que eran masculinas originariamente están siendo objeto de reescritura con María Becerra, Soledad, Jimena. Entonces podemos decir, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿es estrictamente mercantil
que bueno, que Soledad te saca ventas y en los tracklists, en las playlists, te hace subir la venta María Becerra, que vos solo no podés, o es un fenómeno de corrimiento de esa identidad masculina al estilo Ráfaga de 10, 15 años atrás, ¿no? ¿Cómo la interpretas? Y la otra pregunta, que era quizás más maldita, porque entraña un juicio de valor mío, ¿no? ¿Cómo ubicás, si es que crees que ciertos grupos, digamos, fracasaron porque no encaja la identidad, tipo Agapornis, ese tipo de modelo de cumbia cheta, que en realidad lo que está marcando también es que la cumbia está asociada a algo que no es cheto, ¿no? Esos dos. Bueno, empecemos por la última. Efectivamente, la cumbia cheta formó parte de lo que a la VAR se llama el fenómeno de plebeyización de la cultura. Es decir, un momento histórico, además que se dio casi internacionalmente, pero que acá tuvo mucha fuerza, donde los sectores acomodados o clases medias se otorgaron el derecho, digamos, y reconfiguraron su identidad, ya no definida una cultura elite frente a una cultura popular, ¿sí? Es decir, parte de la identificación como clase media o clase alta era poder disfrutar de bienes simbólicos para los cuales yo tenía preparación y el otro no. Y sin negar la cuestión de clase, la cumbia, pero no solo, y después nace la cumbia cheta, por eso hago la historización, la cumbia fue apropiada por los sectores medios y altos como forma del disfrute, sobre todo festivo, ¿sí? Es decir, no como ocurre en los sectores populares, que forma parte de la vida cotidiana, de construir, de lavar, de cocinar, no, pero sí en los festivos se apropió. Eso se vio muchísimo acá también, digamos. De hecho, yo que los conozco, los integrantes de los tequis empezaron por ese fenómeno de plebeyización en el cual podés empezar a circular por Zeus y boliches de lo popular, digamos, como fenómeno. Luego eso surgió con que los propios sectores medios y medios altos podían hacer su propia cumbia, ¿sí? Pero siempre reconocía como esto, como una joda, como algo festivo y algo subsidiario de la propia identidad. Que de hecho Agapornis nace así, es decir, en un colectivo vamos a tocar, jugaban al rugby, entonces iban a jugar partidos y en el colectivo empezaban a tocar, a golpear tachitos y dijeron, che, larguemos el grupo, y sin embargo logro una consolidación, logro una identificación con cierto grupo. Tampoco era la cumbia cheta consumida dentro de los sectores populares. Sí había una identificación de los sectores medios que ya se habían apropiado, digamos, si se quiere, de la cumbia como fenómeno festivo, de decir, bueno, hay gente nuestra que también la hace, ¿sí? Y hubo un reconocimiento, pero duró lo que duró el fenómeno, digamos, es decir, porque después desapareció casi todo y se fueron reconvirtiendo al trap, bueno, a estos géneros nuevos que mezclan rap, cumbia, trap y reggaetón, un poco todo, que eso es el trap. Y ahí aparece Emilia, digamos que es un desprendimiento de ahí se me borró el nombre, pero uno de los grupos de cumbia cheta Uruguay. ¿De qué? De Marama, digamos. A mí también me gustaba mucho, digamos, el fenómeno, pero incluso musicalmente se notaba la falta de preparación. Es decir, si uno hiciera un análisis musical, que no es mi experticia, musicalmente la cumbia cheta es de mucha menor calidad que la otra cumbia, digamos. Es decir, sin embargo, había un reconocimiento ahí de clase. Y la primera pregunta era... No lo he trabajado, pero me interesa mucho, me interesa con los ángeles azules, qué pasa también, digamos, es decir, de repente que aparecen. Es cierto que esto obliga a ciertas dinámicas, como la que decía Mariel, con esto de las dos voces y construir, o incluso enunciados preparados para una lectura desde una voz masculina, porque el pacto de lectura siempre incluye la voz, es decir, y la voz en general, además, en términos dicotómicos, masculino-femenino, sin otra posibilidad de apertura. Y la enunciación, digamos, por parte de mujeres, de este enunciado originalmente preparado para varones, creo que sí la resignifica. Sí, creo que sí hay sentidos de apropiación. Y también creo, en el fondo, que el éxito o no
Y eso es parte de la justificación de los estudios de la cultura popular, tiene que ver con identificaciones. Es decir que hay que prestarle atención a lo exitoso, más allá de que uno sepa que hay ventas, que hay discográficas, que hay un montón de aparato publicitario detrás. Hay que prestarle atención a lo exitoso, porque lo exitoso no puede menos que reflejar por expectativa, por deseo, por representaciones o por algo, y ese algo hay que definirlo, a los sectores populares masivos, ¿sí? Entonces, esa línea que hay entre éxito y estudio de la cultura popular está bien trazada. En Postpopulares Alabar se lo menciona eso, digamos, es decir, el éxito no solo es un fenómeno de industria cultural, es un fenómeno identitario. Entonces hay que ver qué se está encontrando ahí, y bueno, es lo que me pasó con Elegante, es conocerlo desde la nada, porque vos decís, un tipo que larga cumbia recaté y al día tiene 1.600.000 reproducciones, algo está diciendo. Y además más largada en YouTube. Algo está diciendo, digamos, que evidentemente no estamos entendiendo porque no somos el público previsto, pero hay que entenderlo. No sé si respondí porque siempre me voy por las ramas. Me tiraste un temazo para seguir investigando. Temazo para seguir, porque desde esta perspectiva sociodiscursiva, ¿qué pasa cuando enuncia una mujer ciertos enunciados que antes enunciaba un varón? ¿Qué cambia ahí? Si es que cambia. También respecto a los públicos posibles, es decir, y a las emociones presupuestas en la propia letra. Muy interesante todo, nos podríamos quedar charlando. O Ahí me cantando. hace señas, Álvaro, que no, así que bueno, agradecerte, Lucas. Yo me había quedado pensando, como no para que contestes, sino para dejarlo para otra charla en otro momento, en esto que habías dicho de que el cantante, el agente social es el dispositivo, ¿no? Y esto de los límites difusos entre el discurso, la vida, la literatura, las canciones, ¿no? Podríamos decir, y así que Bueno, ya que por 2 cervezas podemos charlar absolutamente todo. así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por a este todos, espacio. a todas. Y nos encontramos esta tarde con los simposios a partir de horas 15 en este piso, ¿sí? Las jornadas se van a mover en el segundo piso hoy y mañana, aula 18, 19 y 20, donde tenemos las editoriales y también vamos a tener actividades de simposios por la tarde. Gracias.